Hola, me llamo Alejandra Monroy y hoy vamos a hablar acerca de los cerámicos de óxido. Para empezar, digamos algunas definiciones y la estructura. Los cerámicos están compuestos por metales y no metales. Para este caso, los no metales que estudiaremos serán óxidos. Los cerámicos tienen enlaces interatómicos principalmente iónicos y las estructuras cristalinas de estos son más complejas que las de los metales. En los cerámicos podemos tener estructuras de tipo AX cloruro de sodio, AX cloruro de cesio y AX blenda de zinc. Los cerámicos se caracterizan por tener un alto punto de fusión, buen aislamiento térmico, alta estabilidad química y resistencia a la corrosión. Dentro de los cerámicos de óxido que estudiaremos está la alúmina. La alúmina se cristaliza en la estructura corindón para formar monocristales de zafiro. Cada celda unitaria de alúmina tiene 12 iones de aluminio y 18 de oxígeno. También encontramos el circonio. El circonio experimenta transformaciones desde una estructura tetragonal a otra monoclínica sobre los 1170 grados Celsius, acompañada de expansión de volumen y posible ruptura. Y luego a 2370 grados Celsius, la fase tetragonal se transforma en la fase cúbica existente hasta los 2680 grados Celsius. Esta temperatura es la temperatura de fusión y ya pasa a estado líquido. Aquí podemos observar un diagrama de fase. En los cerámicos a base de óxidos encontraremos distintos tipos de cerámicos. Tenemos la cerámica de alúmina, la cerámica de circonio, la cerámica de óxido de berilio y las cerámicas de óxido de magnesio. Nosotros nos vamos a centrar en las de alúmina y las de circonio. Respecto a la cerámica de alúmina, o también llamada alúmina, tenemos que es el cerámico a base de óxido más amplio y que tiene gran importancia en la construcción de arcillas y esmaltes porque aumenta su temperatura de maduración. La temperatura de maduración se refiere a la temperatura óptima a la que un esmalte o una pasta debe ser sometida para alcanzar su mejor calidad y propiedades deseadas. La fabricación de alúmina es sintética para evitar cantidades desconocidas de impurezas. En cuanto a la cerámica de circonio, también llamada simplemente circonio o circonia cúbica, tenemos que es duro, sin fallas ópticas y generalmente incoloro. Es polimorfa y combinándola con otros óxidos dopantes se logra estabilizar a temperatura ambiente, permitiendo el enfriamiento de la fase cúbica de alta temperatura directamente a una fase metaestable. Los sistemas binarios más utilizados los observamos en pantalla. Ahora vamos a construir una tabla de propiedades para comparar las propiedades de la alúmina con el circonio. La alúmina tiene una alta dureza, que es un 9 en la escala de Mohs, siendo 10 el diamante. Tiene alta temperatura de fusión y de ebullición. Tiene densidad de 3.85 gramos sobre centímetro cúbico. Resistencia a la tensión de 207 megapascales, resistencia a la flexión de 345 megapascales, resistencia a la compresión de 2585 megapascales y módulo de Young de 56 por 10 a la 6. Además, es un excelente aislante eléctrico y se utiliza en aplicaciones donde se requieren bajas pérdidas eléctricas y alta resistividad. Es uno de los mejores aislantes eléctricos, por lo tanto tiene aplicaciones dieléctricas. La conducción eléctrica depende de las impurezas que pueda llegar a tener. Del circonio tenemos que tiene una buena tenacidad, que es resistente al choque térmico, al desgaste, a la corrosión, que tiene baja conductividad eléctrica, que es de 2.5 a 3 vatios por metro Kelvin y bajo coeficiente de fricción. Tiene alta resistencia a dilatación térmica similar a la del hierro fundido y propiedades ópticas similares a la del diamante con un costo mucho menor. También tenemos otro tipo de tablas como estas, que nos muestran cómo cambian las propiedades de la alúmina en función del porcentaje de pureza, o esta, que nos muestra la comparación entre las propiedades mecánicas de la circonia parcialmente estabilizada y la circonia mejorada. A la circonia mejorada se le llama así porque tiene el 9% de óxido de magnesio. En cuanto a las especificaciones comerciales, podemos encontrar la alúmina en láminas, ya sea hexagonales o cuadradas, que se utilizan para la construcción. A veces estas vienen reforzadas con acero. Por lo general, el paquete de láminas puede costar entre 80.000 y 110.000 pesos, dependiendo la pureza de la alúmina y el refuerzo que tenga. También hay otra presentación en la que podemos encontrar tanto el circonio
como la alúmina, que es en pequeñas esferas. Estas esferas pueden tener un diámetro de 3 a 70 milímetros y pueden también tener distintos porcentajes de pureza. En el caso de la alúmina sería del 18% hasta el 99.7%. Y el valor también depende de esto. Entre mayor es el porcentaje de pureza, más caro será. El circonio para las aplicaciones de ornamentación también lo podemos encontrar como pequeñas imitaciones del diamante. Entonces venden, por ejemplo, 1000 unidades a 75.000 y esas 1000 unidades son circonia cúbica de 1.2 milímetros. También podemos encontrarlo para utilizarlo en rodamientos, entonces venden el paquete de rodamientos, ese cuesta aproximadamente 17.000, pero también depende del rodamiento que se necesite. También podemos encontrar el circonio para las aplicaciones dentales, por ejemplo, este es un disco para la aplicación dental de circonio que cuesta 100.000 pesos. La alúmina, como se caracteriza por su elevada dureza y resistencia, podemos encontrarla en aplicaciones más que todo como herramientas de corte, cuestiones de aislante térmico o aislante eléctrico. Su uso más frecuente también es como en abrasivos, procesos industriales de acabado, de pulido, mecanizado por ultrasonido. También tenemos que la usamos mucho en la fabricación de puentes y de estructuras, en boquillas atomizadoras, sellos de las bombas de agua de automóviles, en bujías, en implantes dentales, en prótesis de cadera, en chalecos antibalas y capas de helicóptero y para tanques. Aquí se usa porque debe como absorber el impacto de cosas que vienen a muy altas velocidades. Las aplicaciones típicas de la circonia incluyen dados para la extrusión en caliente de los metales. Las perlas de circonia se utilizan como medio de esmerilado y de dispersión de recubrimiento para usos en la industria aeroespacial, para anticorrosivos, pinturas automotrices, impresiones finas y brillantes de empaques flexibles para alimentos. También lo vemos mucho en motores térmicos por su capacidad térmica, en camisas de cilindro y bujes para válvulas, producción de monocristales para la joyería, manufactura de crisoles y otras partes de refractarias por el alto punto de fusión que tiene la circonia. Su buena resistencia a los medios corrosivos, incluyendo el vidrio fundido, también la hace muy útil para barreras térmicas y para la protección interna de cámaras de combustión en los motores de reacción y manufactura de conductores iónicos.